Buenos días, compañeros y compañeras, amigos todos. No se podría comprender la magnitud del acto heroico del general Lázaro Cárdenas si no se analiza la historia del petróleo en México, de la cual hablaré brevemente. Hacia el año de 1863 se perforó el primer pozo en México con fines comerciales. En 1901 empieza el auge de la industria petrolera, cuando este energético empieza a ser demandado como combustible para mover el recién inventado automóvil. Fue precisamente en ese año que Porfirio Díaz expidió la primera ley del petróleo, otorgando al propietario no solo el dominio del suelo y del subsuelo, sino la posibilidad de explotar el petróleo en territorios nacionales. Con este pretexto se desató el despojo y acaparamiento de grandes extensiones de terrenos para explotación de petrolera por parte de los extranjeros. En el año de 1906 se construye en Minatitlán la primera refinería y la más grande del país, con capacidad para procesar en ese entonces 3,000 barriles diarios, y se esperaba que llegara a 12,000 barriles por día. En ese lugar todavía se encuentra la refinería ya ampliada y modernizada, que es la refinería del llamada General Lázaro Cárdenas del Río. De modo que durante el porfiriato y al amparo del poder público es cuando se establecen estos grandes monopolios extranjeros. Según información oficial de esa época, el grupo de asesores que rodeaba a Porfirio Díaz eran como ahora socios de bancos, empresas de transporte, seguros, minas y petróleo. Porfirio Díaz contaba con el apoyo incondicional de los gobernadores, ya que estos a su vez también trabajaban para los extranjeros. En 1911, Porfirio Díaz abandona el poder y Francisco I. Madero tuvo que lidiar con una oligarquía consolidada a lo largo de 34 años de dictadura y a los poderosos intereses extranjeros. Sin duda, la peor herencia que dejó el porfiriato. El derrocamiento de Madero en 1913 tiene que ver evidentemente con un conjunto de factores, entre ellos la participación de gobiernos extranjeros y compañías petroleras, ya que se había aprobado un decreto en donde se les imponía un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo producido. Al no estar de acuerdo, el gobierno norteamericano expresó su descontento y amenazó a Madero con los resultados por todos conocidos. El 15 de marzo de 1915, el general Venustiano Carranza, con el poder, se forma la Comisión Técnica del Petróleo para estudiar la problemática del mismo. Ya en abril de 1916, esta comisión presentó un informe que concluía que por todas las razones 17, mientras se reunían los legisladores en Querétaro, las aves de rapiña y buitres extranjeros que merodeaban, los traidores siempre han estado disfrazados de políticos patriotas. Esta vez, el diputado de nombre Félix Fulgencio Pallavicini informaba de todo lo que acontecía a los norteamericanos, como en nuestros días acontece. Los diputados nacionalistas, al ver la sonada que se perpetraba, se da lectura y se aprueba el párrafo 4 del 27 constitucional, que es el que ahorita, hoy en día, les causa escozor a todos esos políticos de derecha y vendepatrias. Y dice a la letra: corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales y sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales y los yacimientos de piedra preciosa, sal de gema y las salinas, formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de trabajos subterráneos, los yacimientos de minerales orgánicos, de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en extensión y términos que fije el derecho internacional. La nacionalización constitucional del petróleo fue un hecho de trascendencia histórica. Sin embargo, este mandato legal no se cumpliría sino hasta 1938. Pasaron 21 años que no se pudo aplicar el 27 constitucional.
El 18 de marzo de 1968, ante los diferentes abusos de las compañías extranjeras contra los trabajadores y la nación, a las 20 horas, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, comunica a su gabinete sobre esta decisión histórica y 2 horas después da a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener el país dentro de una situación humillante. La explotación del petróleo fue apoyada por la mayoría del pueblo, indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de la clase media baja. Es el pueblo raso el que apoyó y cooperó con el gobierno para el pago de la indemnización extranjeras. A pesar del boicot de las compañías extranjeras y de la oposición interna a la derecha, se creó Petróleos Mexicanos el 7 de junio de 1939. Es importante destacar que el general Lázaro Cárdenas consideraba que México no debería volver a ser un gran exportador de petróleo, que esa fuente no renovable de energía no debería estar surtiendo el mercado internacional como ahora, sobre todo estadounidense, sino conservarse para el desarrollo de México, que entonces tenía pocas fuentes de energía alternativas. Pemex creció junto con la nación hasta 1982, año en que el neoliberalismo rampante mexicano, entreguista y traidor, inició el desmantelamiento de petróleo mexicano. Se destruyen o eliminan o minimizan los cuadros técnicos mexicanos, crece la dependencia de asesorías extranjeras, se rematan los equipos de perforación, vendiéndolos como chatarra, que por magia de la corrupción vuelven a operar en manos de particulares y extranjeros. Se disminuyen las cuadrillas de exploración y se contratan servicios con compañías extranjeras. Se contratan la mayoría de estudios integrales en el extranjero. El IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, es desmantelado también. No se han construido refinerías. La demanda nacional se surte con gran proporción con importaciones. Los precios son superiores a los de otros países. La capacidad de refinación no ha aumentado. Con el pretexto de reducir personal, se destruyen los cuadros técnicos, especialmente de procesos y proyectos. Se liquida o se jubila prematuramente al personal capacitado de Pemex. Se privilegia la compra de tecnología sobre el desarrollo de la misma en México. Se depende cada vez más de extranjeros. Se disminuyen los apoyos a los centros de investigación en sus funciones sustantivas. En el caso del Instituto Mexicano del Petróleo, lo convierten en una escuelita de posgrado para funcionarios públicos. Se privilegia la asesoría técnica extranjera sobre la nacional. Se destruyen las cadenas productivas de bienes capital y se sustituyeron por corredores de equipos de fabricación extranjera. No se construyen plantas petroquímicas. Se desmanteló de manera criminal la petroquímica secundaria. El equipo lo convirtieron en chatarra y se vendió como tal. Plantas petroquímicas como el polietileno arenosa, amoníaco de fosfolacaque, etcétera, fueron desmanteladas unas y otras y entregadas a particulares en alianzas simuladas. De ser el primer productor mundial de fertilizantes, ahora lo importamos de Rusia. Se ha modificado continuamente la ley reglamentaria del 27 constitucional. Poco a poco han ido cambiando el 27 constitucional. Se clasifica como petroquímicos primarios a los hidrocarburos con los que se abre el sector petroquímico básica a la inversión privada, violando la Constitución y las leyes de la nomenclatura química. ¿Por qué decimos que en Morena, que Peña y el miente con respecto a Pemex? Quieren que deje de ser una empresa del sector estratégico que es importante para asegurar el país y que pasa a ser un organismo prioritario y con ello permitir que los inversionistas extranjeros y nacionales participen de la renta petrolera, de explotación y exploración del petróleo. ¿No será esto violar el artículo 27 de nuestra Constitución y con ello también la soberanía nacional? Proponen que la renta petrolera sea compartida con inversionistas privados, nacionales y extranjeros, ubicándola como prioritaria, aun cuando la ley la declara como estratégica y parte de la riqueza de la nación. Y el agujero fiscal que deje la renta petrolera lo van a querer aumentar con el IVA, alimentos y medicinas, compañeros. Es una mentira que Pemex ha bajado sus ingresos por falta de inversión y que solo con inversión extranjera podemos seguir adelante. Esto se ha utilizado como amenaza y pretexto para hacer jugosos negocios a costa de los intereses de la patria. Se paga ya
más del 38% de los ingresos petroleros a empresas extranjeras, disque como contratistas. ¿Sabían ustedes que desde 1993 Pemex y la multinacional Shell tienen un complejo de refinerías en Deer Park, Texas, y ahí se refinan 340 barriles de petróleo por día, y traer el producto que es la gasolina cuesta 3 pesos el litro en México y aquí se vende a 11.40? Las ganancias infladas se quedan entre cuates, pillos y corruptos. Si a comparaciones vamos, Venezuela, que refina su petróleo, la gasolina de mejor calidad, la de 95 octanos, cuesta 25 centavos mexicanos el litro. Un tanque de 40 litros lo llenaríamos en México con 10 pesos. La pregunta es, ¿por qué no refinamos? El mejor negocio petrolero está en la petroquímica y la refinación, y no en la extracción de crudo, porque los mexicanos no exportamos esta riqueza. ¿Por qué hacen a las multinacionales permitir la entrada de compañías extranjeras como socios de Pemex? Es como permitir que entren a tu casa sin tu permiso y te obliguen a pagar renta. Cuidado, mexicanos, ya el general Lázaro Cárdenas del Río los corrió en 1938. No permitamos que estos traidores de intermafias les vuelvan a abrir las puertas de México. Morena propone 15 puntos para la modernización de Pemex, siguiendo el legado y el espíritu de lucha del general Lázaro Cárdenas, evitando así la pretensión de reformar el artículo 27 de la Constitución y la ley reglamentaria del mismo artículo. Número 1, ampliar la exploración para encontrar nuevas reservas. 2, disminuir la sobreexplotación de los yacimientos actuales. Aumentar la inversión en investigación y tecnología nacional. 4, construir 5 nuevas refinerías. 6. Exportar petróleo procesado, refinado con valor agregado para fortalecer las finanzas del país. Reintegrar Pemex en una sola empresa nacional. Cancelar contratos leoninos con empresas extranjeras que lleven a cabo funciones que puedan realizar Pemex y obligan el pago de sobreprecios muy superiores al valor del mercado. Cortar de tajo el flujo de reservas públicas a sindicatos petroleros que no estén relacionados con prestaciones contractuales de los trabajadores. Es así, se tienen que respetar siempre. 10. Eliminar el volumen de privilegios de la alta burocracia Pemex. Detener la quema de gas que ocurre en los yacimientos petroleros y aprovecharlo para la generación eléctrica y otros fines. 12. Fijar un porcentaje de la renta petrolera para las finanzas del Estado con el objeto de liberar recursos para inversión productiva en Pemex. 13. Integrar en una sola política energética a electricidad, petróleo y otros energéticos, bajando tarifas y precios del gas doméstico, de electricidad, la gasolina, generando un apoyo directo a los hogares y las empresas. 14. La absorción de la deuda de Pemex por parte del gobierno federal. 15. Incorporación de una estrategia sustentable tanto en la industrialización del petróleo y la generación de electricidad, como el impulso público a energías renovables como la eólica y solar. Compañeros mexicanos, ya no son tiempos de ser espectadores, hay que ser protagonistas. Desplieguen sus águilas como antaño, como aquel águila que se posó sobre el nopal en un lago que fundó este país. Hay que volar y demostrarle al mundo que no estamos de rodillas y que defenderemos a Pemex y nuestro petróleo hasta el último aliento, como hace 75 años, ya que lo que está en juego es la supervivencia de nuestra patria. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Pemex no se vende!